Greg Díaz e International Frontier Forwarders desde 1996 se especializan en el transporte marítimo desde los Estados Unidos a Venezuela para maquinaria pesada, grúas, taladros de perforación, plantas de procesamiento y todo tipo de equipos para proyectos dedicados al sector petrolero, a la generación eléctrica, la minería y la construcción. Somos expertos en exportación e importación, transporte terrestre y marítimo, con más de 23 años de trayectoria transportando proyectos a Venezuela desde Houston, Texas. International Frontier Forwarders. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el martes 15 de septiembre del año 2020. Yo comienzo por recomendarte que te hagas la prueba del COVID-19. Hazte la prueba porque a lo mejor estuviste cerca de alguien contagiado o tienes alguna duda, necesitas la prueba para optar a algún trabajo o alguien te la está requiriendo. La mejor manera es que vayas a PharmAid Pharmacy y ahí te hagas la prueba y en 20 minutos vas a tener ya el resultado. Ve a su sede física que queda en Pembroke Pines y también si aún no has podido irte a tu país de origen porque las fronteras están cerradas, PharmAid Pharmacy te va a ayudar para que compres las medicinas que necesitas y que ya se te terminaron, pero siempre con las instrucciones del médico de tu país de origen. Bueno, y la recomendación que siempre le doy a las personas que quieren venir a Estados Unidos sin tener un estatus migratorio, hazlo a través de una certificación laboral. Nuestros aliados de UCIA Legal te van a ayudar a obtener tu certificación laboral, que es la forma más rápida de llegar a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. La certificación laboral no solamente te va a dar un estatus migratorio, sino además vas a tener un empleo estable. Y UCIA Legal trabaja con empleadores que te van a dar el trabajo, pero además te van a financiar la certificación. En pantalla tienes un número telefónico para que hagas tu primera cita, que va a ser totalmente gratis. Buenas noches, hoy es martes 15 de septiembre del año 2020. Bueno, yo comienzo por decirles lo feliz que estoy con esta alianza que hemos hecho con Nuevos Emprendedores, una alianza que además lanzamos por nuestra página web www.factoresdepoder.com, porque a pesar de que nos las han torpedeado, ahí la tenemos y la tenemos trabajando como debe ser para el servicio de la comunidad, para informar. Esta promoción que hemos hecho con Nuevos Emprendedores y que ha permitido que estas personas que tienen un producto con el que están comenzando, una empresa pequeña, pues den a conocer lo que hacen y que más de 1 millón de personas puedan llegar a ellos, pues ha sido todo un éxito. Yo te recomiendo que te sumes. Ya tenemos toda esta semana full, pero todavía quedan espacios. Así que la promoción se trata de un full day en todas nuestras plataformas de distribución que te va a incluir lo siguiente: 4 comerciales de 30 segundos cada uno en nuestra programación, Contrapoder, en el programa Contrapoder, en FDP Noticias, en Fuera de Orden y en Agárrate, por supuesto, una historia multiplataforma en Instagram, más Facebook y YouTube Historias, un post multiplataforma en Facebook, más YouTube Comunidad y en Twitter. La producción de la mención publicitaria te la vamos a regalar. Para que estés incluido en toda nuestra programación, en toda nuestra plataforma, debes dar los siguientes pasos. Primero, visita el link que te vamos a dejar en la descripción del video, en las tarjetas y en el primer comentario fijado. Añades la promoción al carrito de compras y completas el formulario con los recaudos que allí te vamos a indicar y realizas el pago. Cuando completes estos pasos, el equipo comercial de Factores de Poder se va a poner en contacto contigo y después de verificar la información solicitada, se te va a asignar una fecha de publicación para la promoción de tu empresa. No pierdas la oportunidad de conectarte con más de 1 millón de personas en un día. Bueno, por cierto, que a los que les tocó por suerte ser los primeros y estar en el programa de ayer, les debieron cobrar el triple, porque bueno, pues vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la denuncia que se hizo en Agárrate el día de ayer. Había gente que estaba pidiendo, no, cámbiame para el jueves, que no quiero el lunes. Esa gente debe estar arrepentida.
porque además que las personas que siempre ven este programa, pues nosotros tenemos un público fijo, etcétera, pero es que además ahora tenemos más gracias a la promoción de nuestros jefes de marketing, que son precisamente los que están encargados de los laboratorios de guerra sucia y que una vez más se equivocaron con factores de poder, con Agárrate y conmigo específicamente, porque el lunes, ayer, aún no habíamos publicado el programa que se comenzó a anunciar el viernes con un video que colocamos en las redes sociales. Y pues a partir del momento en que salió el video, comenzó prácticamente de forma inmediata la guerra sucia contra nuestra plataforma, contra Agárrate, contra Factores de Poder, contra mí. Guerra sucia del gobierno interino, lamentablemente hay que decirlo, porque qué tristeza decir que quienes están supuestamente del lado de la democracia hacen las mismas cosas que los dictadores y estos esbirros que hemos tenido en Venezuela durante 20 años, pero se portan igual, son la misma cosa. Especialmente el laboratorio que maneja Alberto Federico Rabel es el que, que es el laboratorio además que mantiene al vago del primo de Alberto Federico Rabel, este personaje que se hace llamar Lucio Quincio y que maneja varias cuentas, entre ellas una que se llama Pingüino HDP, y que no es otro que Federico Medina Rabel, el primo de este personaje, que es el que le maneja las comunicaciones al gobierno interino. Qué mal las maneja y cuánto se equivoca, porque es que él no está solamente detrás de la parte mediática, sino detrás de los negocios de los cuales forma parte. Negocios que no son otra cosa que corrupción y de los cuales él piensa beneficiarse y de algunos ya se ha beneficiado. Por eso es que se vuelve loco, por eso es que se trastorna y comienza a cometer torpezas. Y yo me pregunto, bueno, dirán que yo soy gafa o algo de esto, ¿no? Pero ¿será que Guaidó se da cuenta de que al final el que va a quedar en peor situación, incluso legal y jurídicamente, va a ser él, porque él es el responsable? ¿Será que Guaidó se da cuenta de eso? ¿O será que se creen inmunes? Bueno, la primera torpeza es que ellos siguen insistiendo en las campañas sucias como método de disuasión contra esta plataforma, contra Factores de Poder, contra los periodistas independientes que trabajamos aquí. Pero no les resulta, tienen 2 años en eso, no les resulta y siguen. Eso es una torpeza, porque si tú estableces una estrategia y la estrategia no te funciona, pues cámbiala. No insistas en ella y sobre todo no sigas invirtiendo dinero en esa estrategia, porque esos laboratorios cuestan mucho dinero y cuesta mucho dinero mantener la nómina de periodistas, porque eso no se pueden llamar periodistas, de eso ya vamos a hablar, que tiene también el gobierno interino y que la maneja Alberto Federico Rabel. La segunda torpeza es que sin saber el contenido del programa, porque no sabían qué se iba a decir en el programa, pues lanzaron la siguiente campaña, la lanzó, la viralizó el laboratorio, pero en especial este personaje que se hace llamar Pingüino HDP, que no es otro que Lucio Quincio, el primo de Alberto Federico Rabel. Él anunció y lo dijo durante todo el fin de semana, estuvo con este tema, y mañana, eso fue el domingo, ¿no?, con La Papo Dando, la novela financiada por Diosdado Cabello, trae sorpresas. Así que Lester Toledo y amigos, agárrate que La Papo quiere cobrar los 30.000. Bueno, porque trataron de instalar la tesis de que Diosdado Cabello estaba pagando la denuncia que se hizo en el programa el día de ayer. Bueno, le salió el tiro por la culata, porque es que ellos no sabían que una de las pruebas que se iba a presentar en el programa es que precisamente Javier Troconis, que es el principal responsable del chantaje y de la corrupción que estamos denunciando, pues es amigo de Diosdado Cabello. ¿Será que Diosdado Cabello pagó $30.000 para que esa foto saliera en la denuncia? Porque aquí lo que se está demostrando
es que ellos están cohabitando. Ellos están cohabitando con el régimen y trabajando para que el régimen permanezca ahí. Por eso es que me da lástima, uno me da lástima y otros me causan sorpresa de que todavía exista gente a que no le funcione, que no tienen la cabeza amoblada, creo yo. Que digan que es que uno es el que está trabajando para que Maduro se quede ahí y no estos tipos que están juntos. A ver si identifican ustedes los personajes y quedamos claros. Pingüino HDP, tú dices que Diosdado financió ese programa, pero ese programa perjudica al amigo de Diosdado. Ese programa señala con pruebas al amigo de Diosdado que está en pantalla, que además de ser amigo de Diosdado, contratista de la PDVSA de Maduro, porque no es la PDVSA que tampoco existe, que supuestamente maneja Guaidó. Este señor, Javier Troconis, que ustedes ven en pantalla, tuvo contratos millonarios con la PDVSA de Rafael Ramírez. Y además es el encargado de la oficina de bienes en el exterior de Juan Guaidó. Es funcionario de alto nivel de Juan Guaidó aquí en Estados Unidos. Ese personaje que ustedes ven ahí con Diosdado, que supuestamente Diosdado financió el programa del día de ayer. Bueno, les salió el tiro por la culata, definitivamente, por las torpezas, porque se dejan llevar, por la desesperación que tienen, porque saben lo que han hecho, y hay una cosa que se llama conciencia, y cuando tú sabes que tú estás metido en un lío y se advierte que se va a hablar sobre el tema sin nombrarte, pues ahí se cometen también torpezas, como la que cometió el propio Javier Troconis, a quien no se le había mencionado hasta el día de ayer que salió el programa publicado. A Javier Troconis, o sea, no se dijo en ningún momento de la promoción quiénes eran las personas señaladas con pruebas en la investigación. Pero Javier Troconis sabía de alguna manera que él estaba ahí. ¿Cómo lo sabía? Y la prueba de que lo sabía está en un mensaje que le mandó vía WhatsApp el día domingo, 13 de septiembre, a las 11:36 de la noche, a un director, uno de los directores del consorcio CRA, que es el consorcio al que intentaron chantajear. Buenas noches, muy mal estar enviando cosas para que se publiquen, inventando cosas dañinas para afectar al gobierno interino de Venezuela y a mí como persona. Jamás les pedí nada ilegal y además fui sincero. Los presento ante mi Padre Celestial y dejo todo en manos de mi Señor Jesucristo, que es el dueño de toda venganza. Le deseo que les vaya bien y que Dios los bendiga. Entonces, ¿cómo sabía él esto? ¿Por qué cuando lo que se había mostrado era la portada de la propuesta del consorcio? ¿Cómo sabía Troconis que había una denuncia contra él ahí? Además que esa denuncia tenía pruebas. Hasta el momento que estamos haciendo este programa, el presidente interino, Juan Guaidó, no ha tomado ninguna decisión, no ha dicho absolutamente nada sobre este tema, como suelen hacer ellos, ¿no? Troconis, que debió haber por lo menos puesto su cargo a la orden si tuviera vergüenza, no lo ha hecho, pero sabemos que sí se han movilizado los altos jefes del G4, han tratado de comunicarse, no conmigo, porque saben que conmigo no hay comunicadera posible, pero sí han tratado de mover algunos hilos para que este tema no se hable más. Pero este tema ya se habló aquí en un programa en Estados Unidos y este tema va a estar en instancias judiciales muy pronto y de eso ya vamos a hablar. Y también vamos a hablar de una conversación que tuvo Juan Guaidó con el periodista, yo pongo comillas porque es que ya eso no es periodismo, César Miguel Rondón, porque no es periodismo tener a Juan Guaidó en tu programa y no preguntarle por esto. Eso no es periodismo. Bueno, la lista de los involucrados, porque vamos a colocarla en pantalla, que son las personas a las que Juan Guaidó se ha comunicado con ellos, ha habido un estrés terrible entre ellos, pero no hay... por cierto, que el mensaje que Troconis le envió
a Pedro Antal, que es directivo del consorcio, después lo borró. Vamos a poner el mismo capture, ahí aparece borrado, porque se arrepintió, porque es que esa cosa de borrar, hay un meme que dice, Dios sabe lo que borraste. Bueno, Dios solamente no es, Patricia también sabe lo que borraste. ¿Y por qué lo borraste? Fue porque la desesperación te llevó a cometer una torpeza. Bueno, vamos a poner en pantalla quiénes son las personas involucradas en este chantaje, en este crimen federal, porque la extorsión en este país es un crimen federal. Está Magín Eduardo Blasi Blanchard, que tiene las empresas Intercorp Capital Partners, Bacon Scientific, Hospitalita Healthcare Service. Con esa Hospitalita fue que hizo todos los negocios en el gobierno de Manuel Rosales. Y ahí tienen ustedes en pantalla todas sus redes sociales. El segundo, Fernando Javier Blasi Blanchard, que es el hermano de Magín. Fernando Javier Blasi Blanchard es el director de Asuntos Comerciales de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos. Ahí tienen ustedes en pantalla el Twitter de Fernando Javier Blasi Blanchard. El tercer involucrado es Javier Leonardo Troconis Calderón. Ay, pónmelo otra vez con Diosdado, por favor. Pónmelo otra vez, porque entonces es que la socia de Diosdado soy yo. La que cobra de Diosdado soy yo, no este señor que aparece en pantalla y que es funcionario, alto funcionario del gobierno interino. Ok, este es número 3, Javier Leonardo Troconis. Por cierto, que no están aquí en orden, porque el principal es Javier Leonardo Troconis Calderón, que autorizó a los otros dos. Dijo que eran las voces autorizadas para negociar. Bueno, ahí tienen ustedes en pantalla el correo electrónico de Javier Leonardo Troconis Calderón. Luis A. Pacheco, que es el presidente, era para el momento el presidente de la Junta Administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela. Ahí tienen ustedes en pantalla su correo electrónico y también sus redes sociales. Luis Pacheco, que ya renunció, repito, tiene información de todo esto. Carlos Alfredo Vecchio de Mari, que es el embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante los Estados Unidos, el embajador de Juan Guaidó. Carlos Vecchio, ahí tienen ustedes en pantalla sus redes sociales, su Twitter. Bueno, ¿quiénes son los funcionarios de Juan Guaidó en Estados Unidos? Esta lista es muy importante porque ninguno ha reaccionado hasta el momento. Vamos a ponerlo en pantalla. El primero es Alejandro Plas Castillo, que es el comisionado presidencial para el desarrollo económico, que debe ser el desarrollo económico de ellos, el de Leopoldo, el de Guaidó, porque el desarrollo económico para Venezuela no hemos visto durante todos estos meses de gobierno interino, que ya se va a cumplir un año. Ahí tienen ustedes sus redes sociales. El número 2 es José Antonio Marval, que es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela. Tampoco ha dicho ni media palabra. Número 3, Juan Pablo Soteldo Asparrén, que es el Contralor Especial de la República Bolivariana de Venezuela. Amanda Guerra de Méndez, que es funcionaria de la Comisión Presidencial para la Gestión de Activos. Trabaja directamente con Javier Troconis. Nelson Rincón, que pertenece a TFG, una de las empresas que también estuvo involucrada en la recepción de documentos. Y Yanina Romero, que es la asistente del procurador, que también renunció, José Ignacio Hernández. Hay quienes han intentado conseguirle las caídas, los errores, las mentiras a esta investigación y no han podido. Los argumentos hasta dan risa. Aquí nos hemos reído. Aquí en Factores de Poder los niños de producción son una cosa seria. Porque hemos sacado los más ridículos. Por ejemplo, bueno, hay uno, porque en investigaciones anteriores dicen, ¿dónde están los documentos que demuestran eso? Bueno, hay comentarios que dicen, eso es puro documento, eso no sirve. Pero hay uno en particular que habla de que ese manuscrito, que quién va a tomar en cuenta el manuscrito donde se coloca la cifra que ellos quieren. El manuscrito que nosotros mostramos aquí fue el desglose de cómo querían ellos el pago de la extorsión. Pero ese manuscrito tiene uno anterior, uno que lo antecede, que también está a mano. Vamos a ponerlo en pantalla, que es más corto. El anterior es ese que tienen ustedes en pantalla, que
en donde está la cifra de $750.000 en advance. Advance es un adelantico, pues, 750.000 que no es nada, es un adelantico. El 18% del contrato, era lo que iba a ganar o eran los honorarios del consorcio. De ese 18%, el 50% era para el consorcio y el 50% del neto. Ahí lo tienen ustedes manuscrito. Habla de la licencia de los FAC que se requería para firmar el contrato y un contrato privado al momento del pago de los $750.000. El contrato privado iba a contener la exigencia de que del 18%, el 9% les tocaba a los funcionarios del gobierno interino. Este fue el primer manuscrito y después vino el siguiente, que es el manuscrito donde se desglosa la forma en que se van a pagar los $750.000 y se explica mucho mejor cuáles son las exigencias, es decir, el chantaje. Bueno, además de eso, obviamente está la factura, que ya ustedes la vieron y la pueden ver. Todos estos documentos los pueden ver con detalle en nuestra página web, que es factoresdepoder.com, que la tumbaron, pero ya la restablecimos. Está el testimonio de los directores del consorcio. Sobre esto quiero decirles algo. Yo me volví a reunir con ellos hoy, porque hay algunas cosas, algunos comentarios o preguntas o dudas que sí leí que tienen absoluta legitimidad. Por ejemplo, ¿por qué ellos no han hecho la denuncia judicialmente? La razón, y eso lo sabía yo antes, de todas maneras hoy también se los pregunté por escrito, porque quiero que todo me lo dejen por escrito. La razón es que cuando aparece Patricia Poleo, esta periodista fastidiosa, y le llega a los directores del consorcio de CRA con la propuesta que ya tenía en las manos, ellos estaban en ese momento en el proceso no de hacer una denuncia judicial, sino de intentar un recurso para que se les reconociera la buena pro del contrato o se les pagara lo que ya ellos habían invertido. Hoy conversé con ellos y les dije, nosotros, de hecho BEPEX como organización lo va a hacer, el teniente José Antonio Colina, vamos a hacer la denuncia y vamos a entregar todos los recaudos que tenemos ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo vamos a hacer en el Senado, en diferentes instituciones aquí en Estados Unidos. Pero ¿por qué ellos no denuncian? Y nos informaron el día de hoy que dado que ya esto es público y salió en Agárrate, pues ya ellos no van a intentar que se les pague, sino que van a ir directo a la corte, a los tribunales aquí en Estados Unidos, y eso es lo que estamos esperando. Todo esto ellos lo están dejando por escrito. Todo lo que ha aparecido aquí, lo que les acabo de decir, etcétera. Entonces, vamos a esperar eso porque hay también otra duda que me parece bien legítima, que es por qué se les entrega a ellos el contrato de forma directa, que no el contrato, pero sí la buena pro, de forma directa y no a través de una licitación. La respuesta es que no se hizo, el gobierno interino no hizo una licitación para recuperar los bienes de Petrocaribe. Ellos hicieron una propuesta y cuando todas, vean, si no han hecho la tarea, vean el programa de ayer, cuando todas las instancias revisaron la propuesta, pues llegaron a la conclusión de que no había nadie que estuviera tan adelantado y que hubiera hecho una propuesta tan concreta y ganando una comisión o unos honorarios del 18%, porque todas las empresas que hacen este tipo de recuperaciones siempre cobran un fee mucho más alto. De manera que esto no fue que se llamó a licitación o que el gobierno interino se le ocurrió esto, sino que ellos presentaron la propuesta y a raíz de la propuesta es que vino la buena pro, la discusión de lo que se necesitaba, etcétera, y después vino el chantaje y por eso no se firmó el contrato finalmente. Bueno, les decía que César Miguel Rondón, yo todos estos días les voy a ir diciendo algunas cositas porque debido a que esto no se firmó, Venezuela dejó de recuperar. Cuando hablo de Venezuela hablo de los necesitados, porque se supone que el gobierno interino recuperaría, ¿verdad?, para poder ir solventando los problemas que tienen los venezolanos debido a la dictadura.
Venezuela dejó de recuperar, los venezolanos dejaron de recuperar 40 billones de dólares. Pero es que hay otro casito que tiene que ver con el Banco Central de Venezuela, que también lo estamos desarrollando y estamos investigando. Bueno, y ahí se dejó de recuperar una gran cantidad de dinero también y se ha dejado de recuperar con lo que Cuba le debe a Venezuela. Todo eso se los voy a ir explicando durante esta semana, la próxima semana, lo que se ha dejado de recuperar porque el gobierno interino no ha querido recuperar, no lo ha querido hacer. Y eso se va a demostrar aquí. ¿Y por qué no lo quiere hacer? Porque hay una convivencia, ahí hay una convivencia. Pero lo peor es el contenido de la entrevista o las respuestas que le ha dado Juan Guaidó el día de hoy a César Miguel Rondón. De verdad que miren, este muchacho hay que sacarlo. Yo nunca lo he dicho de forma tan directa. A Juan Guaidó hay que sacarlo del juego político, porque el daño que le está haciendo a Venezuela, no se lo estoy haciendo yo, como dice alguna gente en los comentarios, que yo soy la que le estoy haciendo daño a Venezuela y yo soy la que estoy haciendo que Maduro, bueno, se quede eternamente en el poder. Maduro no se ha ido gracias a Guaidó durante estos 2 años. Estos 2 años se los debemos a Guaidó. Estos 2 años más de Maduro se los debemos a Guaidó. Pero es que además el plan es que se quede Maduro y que se quede Guaidó, porque están ganando de ambos bandos. Y las respuestas que le da él hoy a César Miguel Rondón, yo las quiero compartir con ustedes si es que no lo oyeron. Yo creo que a César Miguel ya no lo oye nadie, porque Dios mío, qué vergüenza, qué vergonzoso terminar la carrera periodística así, César Miguel. Qué vergüenza. Yo me imagino que tú te acuestas a dormir y te sientes muy mal contigo mismo. Aunque tu esposa pasa la raqueta y cobra, ¿no? Entonces por lo menos tienes con qué pagar las cuentas, pero conciencia, ¿te sientes bien con lo que estás haciendo? Sobre todo, ¿te sientes bien con haber hecho un programa hoy con Juan Guaidó y no haberle preguntado por este tema? A mí tampoco me interesa que me respondas, ¿no? Bueno, César Miguel no preguntó absolutamente nada sobre la investigación y Guaidó dijo lo siguiente: la consulta que ellos están preparando, que es lo único que les interesa, porque es la orden de Leopoldo, la consulta es para quedarse Guaidó ahí eternamente como presidente interino y seguir no haciendo, que eso está mal construido, pero es así. En inglés, por cierto, se dice de esa manera, cuando se traduce es de esa manera, seguir no haciendo. La consulta sería en octubre o en noviembre y sería híbrida, es decir, presencial y virtual. Dice Guaidó que debe haber presencia en la calle porque no puede haber una transición por Zoom. Bueno, la presencia ya la hay, es espontánea. Bastantes protestas hay en Venezuela sin acompañamiento político, porque en ninguna de esas protestas se ha visto ni a Guaidó ni a nadie de los partidos del G4. Está la gente protestando sola, en el Zulia, en Valle de la Pascua, que yo sepa, son las zonas más álgidas y por supuesto también en algunos sectores del estado Miranda. Hay que presionar en las calles, hay que. Eso es como cuando hay un bombillo quemado en la casa de uno y viene el que lo puede cambiar, que es el marido de uno, el hijo o el varón, y dice, hay que cambiar eso, porque no se monta en una escalera y lo cambia. En vez de decir, hay que, el síndrome del hay que. Dice que no puede ser, oigan esto, que la consulta no puede ser de carácter simbólico y debe trabajarse la expectativa, que es lo que ellos saben hacer muy bien con el aparato mediático que tienen, trabajar la expectativa, como él la ha trabajado durante estos meses de gobierno. De gobierno no, de interinato. Deberá trabajarse la expectativa para que el resultado de la consulta no haga que la gente se sienta defraudada después. Es decir, le faltó decir para que la gente no se sienta tan defraudada como la expectativa que yo sembré con el cese de la usurpación. Porque César Miguel no le dijo, bueno, pero ya tú lo hiciste con el cese de la usurpación. Tú creaste una expectativa y defraudaste a la gente. No, César Miguel no puede decir eso porque entonces no hay 15 y último. César Miguel le preguntó por los recursos para financiar la consulta y Guaidó dice, no hay, pero tendremos que ideárnosla. No hay recursos, para esto no hay, para otras cositas sí. Miren esto, porque esto sí es condenable. Yo quiero saber dónde está la fracción 16 de julio. Guaidó dice que en el 2017 se cometió el error de no saber trazar la línea entre simbolismo y efectividad, refiriéndose a la consulta del 16 de julio. Eso fue un errorcito, que no le dijimos a la gente que era mentira, que íbamos a hacer lo que la gente nos pedía hacer en la consulta. Fue un errorcito.
y el errorcito de decir que tú ibas al cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres? Ese errorcito ya lo cometiste tú y entonces pretendes, Guaidó, que la gente te crea a lo que vas en la consulta, que si vas a ejecutar las preguntas que todavía no dicen. Y César Miguel, por supuesto, no le preguntó cuáles iban a ser las preguntas de la consulta, porque no, le dijeron, no preguntes esto, pregunta lo que te vamos a poner aquí. Y la Flor Alicia, que es la esposa, cobrando. Sobre el 30 de abril, dice, el 30 de abril, oigan esto, dice que algunos de los que estuvieron ahí metidos funcionaron como dobles agentes e infiltrados. ¿Y quién metió a esos dobles agentes e infiltrados, entre ellos Antonio Sequea? ¿Leopoldo López? ¿O esos militares que estaban ahí, quién los contactó? ¿Fue la fracción 16 de julio? ¿Fue Factores de Poder? ¿Los enemigos de Guaidó? Fueron ellos los que infiltraron, no solamente el 30 de abril, sino la Operación Gedeón y otras cosas. Dijo que va a seguir ofreciendo garantías a personajes del régimen para que se pasen de su lado. Sobre el Cucutazo dice lo mismo, que la gente se hizo expectativas de que ese día se sustituía el régimen y eso no era así. ¿Y quién creó esas expectativas? Dice que está en contacto con sectores militares y puso como ejemplo el foro que le hizo Antonio Guevara. De ese foro vamos a hablar mañana, porque resulta que hay un personaje que yo no he nombrado, pero lo voy a nombrar, que se llama Norbey Marín, que estuvo presente en ese foro que supuestamente era solamente con militares y entre militares y Juan Guaidó. Y Juan Guaidó exigió que Norbey Marín estuviera presente. ¿Quién es Norbey Marín para participar en un foro con militares y el presidente interino? Norbey Marín no, y que era un periodista independiente que dice que todo esto nosotros lo obtuvimos por corrupción, el estudio de factores de poder, que a mí me paga. Y entonces, ¿quién mandó a Norbey Marín a decir eso? Si ya Norbey Marín está reconociendo que es un funcionario de Juan Guaidó. ¡Qué torta! ¡Qué torta esto! Dice que no habrá transición contra la Fuerza Armada, que puede haber transición sin las Fuerzas Armadas, pero no en su contra. Sigue creando expectativas de transición sin Fuerza Armada, Guaidó. Vamos, este tipo se tiene que ir de la vida de nosotros, para que ustedes vean cómo empieza a desenredarse esta madeja. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar con Itu Pérez Osuna.